Ahí tenemos el audio, estamos viendo la imagen del avión que llega con las vacunas. Y allí cerca, compañeros nuestros de televisión pública, allí cerca Gabriel Gamarra, tomando posición, esperando ya no solamente que termine de ser concreto esta llegada de las vacunas, sino también alguna conferencia de prensa o alguna palabra de funcionarios armada al momento. Hasta ahora pienso en Carla Bisotti, desde que fue designada ministra de Salud, no ha hablado de manera masiva, ha dado algunas entrevistas radiales en general. Todavía no, me parece que no... No una conferencia, eso es lo que decís. No, cierto. No una conferencia, claro. Bueno, y han sido días agitados, ¿no? En los que estuvieron trabajando intensamente en este proceso de reordenar o de transparentar las prioridades, cómo se va a llevar adelante la vacunación, etcétera. Aunar criterios, ¿no? Recordemos que hubo una reunión del Consejo Federal de Salud en donde estuvieron todos los titulares y las titulares de las carteras sanitarias de cada una de las provincias. Y bueno, estas son las novedades, las hemos ido contando. El monitoreo público al que hacía referencia recién Ariel y que citabas los números es otra de las novedades, y la apertura desde hoy, insisto, para los docentes, personal no docente, autoridades de instituciones educativas, de que puedan registrarse para recibir la vacuna. Toda la información está en la página del Ministerio, está accesible, ¿no? En las páginas oficiales. ¿Será tal vez esta la ocasión en la que podamos escuchar a la ministra Carla Bisotti? ¿Podremos tal vez una intriga por el momento, ¿no, Ariel? Bueno, ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede? ¿Algún funcionario? Probablemente tal vez Bisotti, ¿no? Bisotti, una ministra que en su momento, cuando todavía no era ministra, le tocó venir desde Rusia, ¿no? Luego de gestionar las vacunas Sputnik V, y que ahora en un nuevo escenario le toca tal vez también empezar la gestión desde su lugar, con la idea de transparentar, llevar la información a la sociedad, justamente en el contexto que veníamos hablando hace un rato, ha tenido Ariel, ¿no? un muy buen desempeño Carla Bisotti durante toda la pandemia, informando, ¿no? Cada mañana, con las conferencias de prensa, principalmente en aquellos primeros meses donde todo era dudas, donde todo era incertidumbre, los primeros meses que fueron tan difíciles aparte, ¿no? Con este aislamiento mucho más estricto. Fue una muy buena herramienta, fueron esas conferencias una muy buena herramienta para llevar información y claridad sobre tanto que se decía, porque se decía muchísimo, y bueno, la verdad que fueron de muchísima utilidad, ¿no? Principalmente para eso, el conocimiento trae tranquilidad, y termina con la incertidumbre. Recordemos que es una mujer joven, 47, 48 años, está por cumplir y con mucha formación. Sí, de ya, y que se la ha visto recuerdo, lo decía la semana pasada, el momento en el cual habían pasado pocas horas de la salida de Ginés González García, en el inicio de la pandemia, cuando rápidamente, ustedes recuerdan que habría que dividirlo por etapas, ¿no? Los momentos donde algún sector fue el más afectado. Sí, después de mediados de año hablábamos tanto de los geriátricos. En los primeros tiempos fueron las villas y los barrios vulnerables de nuestro país, tan afectados, y allí se la ha visto varias veces a Carla Bisotti, en un año donde seguramente desde el poder político en algún momento se proyectaron cifras o momentos de picos que después no fueron de la mano con la realidad. Eso que decís, Feli, es cierto, el parte diario ha quedado estigmatizado por algún parte diario en especial, ¿no? Y la verdad que es lo que había que hacer, permanentemente dar los datos. Información, claro. Exacto. Sí, digo, un perfil comunicacional muy claro y muy útil en ese momento. Ahí estamos viendo a los ministros. Ahí estamos viendo eso. Bueno, el cargamento próximo a ser, bueno, justamente, ¿no? Descargado y almacenado allí mismo, en Ezeiza, donde va a permanecer hasta mañana. Sí, el primer vuelo que llegó desde Rusia con las Sputnik, ya enseguida veíamos de qué manera iba a empezar a ser distribuido en todo el país, en distintas provincias. Un caso distinto ahora. Y en definitiva, seguramente, si no será la semana próxima, será la siguiente. Nuevos aviones llegarán. Hay
nuevas vacunas Sputnik cerca de llegar a Argentina. Creo que está Seriani también, ¿no? Allí hacia la izquierda. Probable. Ahí está Seriani seguro. también, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Felipe Solá, también. Sí, el embajador chino, repasamos hoy, también está presente. O sea, a veces es difícil distinguir, ¿no? Entre barbijo y demás, pero sí. El chaleco de negro, no sé si... Y que estén de espalda. Claro. Todos estamos un poco más parecidos entre todos, ¿no? Claro, bueno. En este tiempo. Bueno, la prensa, por supuesto, trabajando allí en el lugar también. Allí está la televisión pública. Y esperamos declaraciones, si es que alguno de los funcionarios, la funcionaria presente, hablan finalmente, bueno, sobre la importancia de justamente estas dosis que acaban de llegar a Ezeiza. Entonces, decíamos, a partir de los datos que se pueden obtener en el monitor público de vacunación, sin contar estas vacunas que acaban de llegar a nuestro país, sí. En total se han distribuido más de 1.700.000 dosis, por lo cual, cuando sumemos estas 900.000, estaremos hablando ya de 2.640.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Hablamos de dosis porque recuerden que las vacunas en general, todas las que se han producido, sí. Requieren dos dosis para un mayor grado de eficacia. En nuestro país han recibido las 2 dosis ya 278.000 personas, mientras que una dosis a la espera de esa segunda tiene que pasar un tiempo prudencial, depende de la vacuna, son 2, 3 y hasta 6 semanas. Sí. Entre una y otra dosis, casi 600.000 personas, 594.000. Bueno, esos son los números, si se quiere, optimistas, ¿no? Ya hemos dicho que es bueno poder empezar a poner en números la cantidad de la población vacunada, pero el otro número diario que seguimos teniendo es el de las muertes y de los contagios en nuestro país. Y hoy 145 personas murieron y 8.234 fueron diagnosticadas con coronavirus. Son los números de las últimas 24 horas. Argentina lleva 51.795 fallecimientos registrados de manera oficial a nivel nacional y casi 2.100.000 personas que resultaron contagiadas desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Y hay un datito que te sumo, Felicitas, con respecto al tema de las camas UTI, de las unidades de terapia intensiva. Estamos hablando que hoy lo más notable es el descenso de ocupación justamente de estas camas, que es por debajo de las 3.500 por primera vez desde principio de año. Mira. No es un dato menor también ese. Sí, llamativamente no suele bajar el número de fallecidos diarios. Nunca se sabe con exactitud si las muertes refieren a las últimas 24 horas o son reportadas hoy, claro. Pero sucedidas hace semanas o hasta hace meses, ¿no? Pero es cierto además que tiene que haber un periodo prudencial para, en la disminución de casos, que esto empiece a estar relacionado con la disminución de muertes. Pero ya llevamos, según las provincias, 4, 5 y hasta 6 semanas de disminución de casos, y no se ha visto disminución de fallecimientos. Insisto, quizás entre estas 145 hablamos hoy. Bueno, quizás entre estas 145 estemos hablando de muchas personas que han fallecido no recientemente, sino desde hace tiempo, que por burocracia o por algún problema de logística no son informadas rápidamente. Nunca ha bajado ese número, nunca ha bajado, y es el número que más hay que tener en cuenta. En algún momento Argentina estaba lamentablemente muy arriba en ese ranking de muertes cada 1.000 habitantes, cada millón de habitantes. Hoy tiene una posición mucho más baja. En algún momento estaba entre los principales 10 países del mundo, donde se habían muerto más personas cada millón de habitantes. Hoy está más abajo porque, claro, la segunda ola en Europa ha golpeado fuertemente, y aquellos países que se habían tranquilizado en últimos meses, otra vez se han entreverado en esos fatídicos primeros puestos. Allí entonces un primer plano para los funcionarios del gobierno nacional que se han acercado al aeropuerto de Ezeiza.
Qué importante esta imagen, ¿no, Ariel? Porque de alguna manera da cuenta de la presencia no solo del gobierno, sino del Estado, ¿no? Ante la recepción de estas nuevas dosis que vienen desde China, y qué interesante es verlos en esa recepción a los funcionarios, ¿no? Recordemos que la vacuna Sinopharm fue aprobada con carácter de emergencia por la ANMAT. Se va a utilizar, como repasábamos, para inmunizar a docentes, y Argentina está negociando la compra de más vacunas, millones de vacunas Sinopharm. Veremos cómo siguen esas negociaciones. En tanto, está llegando aquí el primer millón, digamos, hoy 904.000, luego se completará la cantidad de vacunas hasta completar esa cifra. La vacuna logra neutralizar la variante sudafricana del COVID-19. Esta es una de las particularidades de esta vacuna que hoy estamos recibiendo en Argentina. Quizás si hablen, no sé si lo tendremos en nuestro espacio, en esta edición alargada de Televisión Pública Noticias. Si no es en nuestro espacio, será lo más saliente, ustedes lo podrán ver a la medianoche, en la próxima edición de nuestro noticiero. Quizás si prestan declaración a alguno de los funcionarios, podremos tener alguna precisión de las próximas etapas, ¿no? De las próximas... Sí. Llegadas de vacunas, sobre todo de la Sputnik, desde Rusia o desde otros países, porque se sabe que el gobierno de dicho país no ha podido garantizar tanta producción y han pasado ya a producirse en otros países, en India, en Corea del Sur, y no solamente ya en el Instituto Gamaleya. Pero ese es el título, eso es lo que se sabe, eso es lo que se sabía desde el último fin de semana, cuando fue aprobada el uso de la vacuna Sinopharm en nuestro país. Ya a partir de allí se supo que el siguiente paso era esperar esta cantidad de vacunas, y lo que supimos en los primeros días de la semana era para quién iban a ser destinadas estas dosis, a la espera de la aprobación para su utilización en adultos mayores de 60 y obviamente 70 años. Sí. Este personal docente que figuraba en próximos pasos, pero no tan cercanos, si se quiere ese paso, se puede agilizar la etapa mientras se busca y se espera la aprobación para los adultos mayores. Las 2 dosis de esta vacuna se deben aplicar con por lo menos unos 21 días de diferencia. Ahí está, dependiendo de la vacuna son 2, 3, hasta 6, ¿no? Semanas. Claro. Y en este caso, lo que hablábamos recién de la temperatura y de por qué se puede almacenar allí hoy, puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8 grados centígrados y puede permanecer estable durante 24 meses. Son algunos de los datos técnicos, digamos, de esta vacuna, datos científicos. Los ensayos clínicos de fase 1 y 2, publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna es segura, es eficaz. Los ensayos de fase 3 también se realizaron en la Argentina por la Fundación Huésped, en los centros Vacunar, con la participación de 3.000 voluntarios. Esto explicaron en su momento desde el Ministerio de Salud de la Argentina. Bueno, ahí va. Va a llevar un tiempo, acaba de llegar, tienen que descargar, no sé cuántas cajas, cuántos envases serán, ¿no? Estábamos viendo ahí, pero la verdad que no tenemos esa información. Pero estamos esperando allí la palabra de algunos de los representantes del Gabinete Nacional que se hicieron presentes para recibir estas vacunas. A ver, más datos del monitor público de vacunación para amenizar la espera, mientras nos confirman si llega algún funcionario a tener contacto con la prensa, no solamente con televisión pública, sino con colegas que están allí. Nosotros estamos en vivo, obviamente, 21:43, alargando la edición de Televisión Pública Noticias, agradeciéndole a la producción de Quién Sabe Más de Argentina, el programa diario de Robertito Funes. Más, por ejemplo, si hablamos de provincias en general, hablaba de un total de 872.588 dosis que han sido suministradas en el país. Obviamente la provincia de Buenos Aires, con su caudal poblacional, es la provincia que más ha vacunado, cerca de las 300.000 dosis. Han distribuido 668.000, si bien algunas son de la primera dosis,
y otros son de la segunda, por lo cual algunas personas han recibido ya las 2 dosis. Aquí lo que marcaba, ¿no? Cómo, más allá de este faltante de vacunas, de acuerdo a lo firmado, todavía hay en nuestro país una importante cantidad de dosis a suministrar entre la población. Bueno, mira, ahí estamos viendo, y seguimos con los datos, Ariel, que tenés en mano. Estamos viendo cómo, bueno, la descarga de los containers, ¿no? Que nos preguntábamos cuántos serán, cómo vienen. Bueno, ahí están comenzando con esa descarga. Los datos del monitoreo, que hace 2 días que está funcionando y que justamente trae el dato de lo que pasa en cada una de las provincias. Y que todos pueden acceder también, recordemos, desde la página a través online. Sí, estamos hablando con solamente los accesos en línea. Es cierto que es un link simplemente, no es acá para esto no se recordarle a la gente que tal vez todavía no lo tiene presente, pero es una información que se puede acceder muy claramente. Recuerden que también está la página del Ministerio de Salud de la Nación, en donde también acceden a los partes, ¿no? A los reportes, claramente. Cierto. Más, Ariel, ¿no? Sí, decía, hablaba de algunas provincias para no caer en todo el país, pero para marcar que algunas han vacunado en un buen número. Hablaba de las 80.800 de Córdoba, por ejemplo, las 70.000 de Santa Fe, un número alto en Tucumán, 30.000, estamos hablando de un número alto. Obviamente que es muy bajo de acuerdo a lo que se espera, de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo a lo que se proyecta y lo que se desea, ¿verdad? Simplemente en estos números preliminares. Me detengo porque... Sí, estamos viendo ahí que se acercan las autoridades. Nunca sabes qué es ¿Qué viene? Muy trascendental, muy novedoso, o bien es un detalle, simplemente es algo rutinario. No es... Bueno, se están la foto, sí, están posando para la foto, los tenemos de espalda nosotros, pero están posando ahí para una foto y se acercan, bueno, a la descarga que acaba de efectuarse desde el avión de Aerolíneas Argentinas. Estamos esperando, estamos extendiendo esta edición de Televisión Pública Noticias Central, justamente porque queremos tener la posibilidad de escuchar la palabra de algunos de los funcionarios que están allí en Ezeiza, ante la llegada de estas 904.000. Es un buen número teniendo en cuenta lo que hemos venido recibiendo, ¿no? Falta mucho más, como decía Ariel, pero es una buena noticia este número. Un datito que me gustaría comentarles y compartir con la gente, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos contaba Pedro Can, el infectólogo, ¿no? Él dice que es extremadamente segura esta vacuna. Recordemos que es el responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina, el infectólogo Pedro Can, y sostuvo que justamente hablando de esta vacuna china es extremadamente segura y que en los ensayos no registraron eventos adversos serios relacionados a la vacuna. Un dato interesante porque lo dice una palabra autorizada, ¿no? Claramente ante las dudas. Desde el punto de vista de la seguridad, él dijo textual, que puede dar garantía. Mirá lo que hablábamos de las diferencias de tiempo entre una y otra dosis. Diego Weinstein, productor de Televisión Pública Noticias, de una de las ediciones obviamente, cuenta que hoy su papá fue vacunado en Ciudad de Buenos Aires con la vacuna de AstraZeneca, la de Covishield, la que ha llegado recientemente, y que ya les informaron que la segunda dosis será el 20 de mayo. Ah, mira. Mirá vos, qué diferencia. Casi 3 meses entre una y una otra. Les recordamos, y por ahí es información útil a los docentes, no docentes, directivos, personal de apoyo de instituciones educativas oficiales, de todos los niveles que quieran recibir las dosis, se pueden registrar en la plataforma online que se ha dispuesto justamente con el fin de organizar la logística de esta vacunación. ¿Quiénes están exceptuados? Bueno, los docentes que trabajen en Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Córdoba, Chubut y La Pampa, quienes deben consultar directamente los sitios que disponen cada una de sus jurisdicciones que ya están trabajando con los docentes, digamos. El resto sí va a esa página que hoy puso a disposición el Ministerio de Educación de Nación. Sin interrupciones, sin cortes, sin todavía certezas de la palabra o no de los funcionarios allí en el aeropuerto de Ezeiza, con el compromiso de siempre en Televisión Pública Noticias, extendiendo nuestro horario, siempre de 19 a 21, hoy extendiendo casi hasta las 22, allí
para anotar y para ver las 904.000 dosis que han llegado desde Beijing, desde China, la vacuna Sinopharm, una de las cuales llegará a nuestro país, una de las cuales ha llegado y una de las cuales seguirá llegando. Se acerca Santiago Cafiero, quizás donde están nuestras cámaras, nuestros micrófonos. Cerca de su presencia, el embajador chino, ya en segunda fila, Carla Bisotti, sí. El canciller Felipe Solá. Y Pablo Seriani, Argentinas. Presidente de Aerolíneas, como ha estado en los otros momentos, en los otros aviones que han llegado. Y que a través de su cuenta de Twitter mantiene informada a la sociedad Claro, también, claro. Respecto a los vuelos y a la llegada de los horarios, ¿no? Y los procedimientos de aerolíneas para traer estas vacunas. Bueno, vamos esperando. Ando las cámaras cerca y los micrófonos cerca. Estaría... En cualquier momento sería bueno escucharlos. Bueno, las explicaciones, imagino, allí, ¿no? De lo que tiene que ver con el vuelo, las implicancias del vuelo. 4 horas y media estuvieron para cargarlas. Estimo que, ¿cuánto estarán para descargarlas? ¿Será similar? 4 horas y media llevó la carga en China. Recordemos que este vuelo hizo escala en Barajas y luego... finalmente llegó aquí a la Argentina, ¿no? El mismo trayecto, ida y vuelta. Ahí la tenemos a Bisotti y Felipe Solá, primer plano. Vienen dialogando, barbijo puesto y esperando nosotros la expectativa de tener la palabra de alguno de ellos. Sí. Remarquemos nuevamente que la llegada de este 1 millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras. Lo anticipabas también en algún momento, Ariel, los comentabas. Y también, dentro de este marco, el grupo farmacéutico que desarrolló este fármaco, que es China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo va a estar listo para suministrar periódicamente cantidades significativas, bastante por encima del 1 millón. Ojalá así sea, ¿no? Porque realmente se necesita. Bien. Bueno, no sé si habrá contemplado algún lugar para alguna conferencia. No sé no parece la pista el mejor escenario. No. El aeropuerto 6 obviamente tiene preparados sus salones de conferencia, para lo cual se tienen que movilizar. Allí están simplemente las cámaras. Gabriel Gamarra espera del otro lado, ya cuando salgan de la pista y estén en el aeropuerto en sí mismo. Todavía no se ha producido la descarga. Estamos en la trastienda, estamos viendo lo que es la intimidad, imaginando algunas de las charlas o los próximos pasos en general, después de este avión que ha llegado desde Beijing. Hasta ahora, entonces, de diversos puntos del mundo, fundamentalmente de Moscú. Claro que la AstraZeneca, la última vacuna con la cual se habían empezado a vacunar ya en los últimos tiempos de nuestro país, es una de las modalidades, si se quiere, es la llamada Covishield. Estamos esperando hasta incluso que se pueda masificar ya la vacuna que se produce la última recta en el laboratorio Max Science en nuestro país y que se envasa en México. Recordemos que esta semana estuvo Alberto Fernández allí en territorio mexicano por un nuevo aniversario de la independencia de ese país, por diversos actos, pero con las vacunas como temario, como eje central del temario en la charla entre el presidente argentino y el presidente mexicano. Ahí coinciden, por lo menos desde la prédica. Se sabe que Alberto Fernández lo ha hecho público varias veces y ha instado y hasta incluso ha recibido el pedido de otros países sudamericanos para que interceda con laboratorios, con potencias mundiales y que a esos países menores de nuestro continente le lleven vacunas. Decía, por lo menos desde lo discursivo, Andrés Manuel López Obrador tiene las mismas inquietudes y considera que hay que universalizar la vacuna. Bueno, hay una que nos une, a Argentina y a México. Esa idea, ¿no?, de plantear ante la ONU la declaración de un bien propio, la vacuna como un bien propio, justamente para que se pueda producir en ambos países y para que además, bueno, puedan tener acceso en toda la región. Esta idea de que se llega tarde, ¿no?, que se podría haber trabajado en la unidad del bloque y gestionar la vacuna y la pandemia incluso de otra manera. Bueno, llegamos...
Cuando se pedía solidaridad, cuando imaginábamos que era el momento que una pandemia nos iba a traer la solidaridad mundial, éramos absolutamente utópicos. Absolutamente utópicos. Parecía que era parecía la salida obvia, ¿no? Parecía la salida inteligente. Preferimos la poesía que la realidad en ese momento. En fin. Es más linda la poesía que la realidad, pero en línea con la realidad que decís, Ari, permítanme agregar algo, lo que vienen comentando, ¿no? En línea con lo que vienen diciendo, una parte positiva, ¿no? Hoy lo remarcábamos en el noticiero, lo pasábamos en el noticiero, y que tiene que ver este acuerdo entre UNICEF y, en este caso, AstraZeneca, recordemos, el laboratorio de la farmacéutica británico-sueca, ese acuerdo que firmaron para distribuir nada más y nada menos que 170 millones de vacunas en 85 países. Cuando hablamos de esta cuestión del acceso a la vacuna, de la equidad, de una distribución más equitativa, justamente en este caso, bueno, UNICEF con AstraZeneca, es un acuerdo entre ellos, pero fue motivado por COVAX, que lo nombrabas hace poquito nomás también, Ariel, este acuerdo, el del Fondo Global de Acceso a las Vacunas, la iniciativa, recordemos, de la OMS, ¿no? También. Así que de acuerdo a un informe, más de 130 países, reiteramos, no recibieron todavía una sola dosis de la vacuna. Pienso en la experiencia de los empleados del aeropuerto de Ezeiza, donde muchas veces descargarán valijas y valijas y valijas. Y los van a poder, aquí tiene que tener otro cuidado. Contar, ¿no? A sus hijos, a sus nietos y demás. Yo descargué las vacunas cuando estábamos en plena pandemia. No estoy diciendo que cuando bajan las valijas la puedan bajar de cualquier forma, porque hay que tener en cuenta que se puede romper y todo, ¿no? Hay que mantener el orden. Están supervisados por quiénes. Nada más y nada menos que por los ministros. Pero vamos a coincidir que aquí hay que tener más cuidado. Mucho más cuidado, por supuesto. Digo, nos asombramos de la inequidad de la distribución de la vacuna, asombramos entre comillas, obviamente, preveíamos que esto iba a ser así por cómo se venía dando la situación, pero en el comienzo de la pandemia la llegada de recursos fue inequitativa a todos los países. Recordemos que incluso algunos países se apropiaban de cargas de insumos que iban destinados a otros, ¿no? Una guerra directamente por acceder a los insumos. Así que sí, la solidaridad quedó pendiente, digamos, es una materia pendiente dentro de los propios países incluso, y por supuesto a nivel internacional, temas que se van a plantear en los organismos internacionales, que también quedaron y quedarán, ¿no? Durante un buen tiempo bajo la lupa por sus actuaciones o por sus inacciones. Lo que sucede aquí es que no, evidentemente para algunos países, para los mandatarios de esos países o para los gobiernos de esos países, terminó siendo prioritario la imagen interna, el vacunar a buena parte de su población, a la mayor parte de su población, sobre la solución que todos los especialistas consideran. Esto se llama, al llamarse pandemia y no epidemia, estamos hablando de algo global, a problemas globales, soluciones globales, y la única manera de terminar esta pandemia era justamente ¿cuál puede ser un próximo rebrote? Que aquellos habitantes de países donde no han llegado las vacunas lleven luego el virus a los países donde se han vacunado, no toda la población obviamente, y allí tengamos nuevas olas. Por eso no se habla de solidaridad solamente por lo lúdico o por bien pensados. También es por un tema práctico. Así es, bueno, y la solidaridad incluso desde lo individual, ¿no? Cada uno de nosotros, cuidarse no por uno mismo, sino cuidarse por el otro. Y ahora será vacunarse también, no solo por uno mismo, sino por el bien colectivo, ¿no? Y no está mal plantearlo así, Félix. Yo creo que está bien. Es que depende de eso, de la cantidad de vacunados que tengamos para ponerle fin a este virus. Es algo que requiere consentimiento, no es obligatorio, por lo menos por ahora. Veremos más adelante si ingresa en el calendario de vacunación. Cuando hablo de más adelante, hablamos dentro de años, ¿no? No se sabe bien. La verdad que es un ensayo de error permanente, un aprendizaje permanente. Y al ser voluntario, durante algún tiempo particularmente fui de la idea de que cada uno podía elegir y cada uno debía elegir. Sigue siendo libre de elección, sigue siendo materia de elección para cada uno. Pero creo que una vuelta de rosca interesante que se le puede dar es entender que aquellos que no consideran que deben ser vacunados, también pueden pensar en el otro. Claro. ¿No? Que también
de eso se trata. Así es. Bueno, aquí estamos en vivo en la televisión pública esperando la palabra de alguno de los funcionarios o de la ministra de Salud que están presentes en ese lugar, siguiendo el procedimiento luego del aterrizaje de este avión que trajo las 904.000 dosis de vacunas. Y el rol, estamos en este repaso esperando, el rol también reflexionando de los comunicadores y de los medios de comunicación, fundamental durante la pandemia, ¿no? La responsabilidad de llevar información clara porque impacta directamente, ¿no?, nuestra función en la salud pública, en el bienestar de la población, ¿eh? Esto de advertir qué es correcto, qué no es correcto, de llevar información clara, de no confundir, etcétera. También el rol de los medios de comunicación, me parece, cuando pasen unos años va a ser analizado y hasta quizás estudiado. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los medios de comunicación durante esta pandemia? De todo. De todo, sí. Ya te puedo ir respondiendo. Sí, tenemos para varios tomos, no si es que fuéramos a publicarlo, ¿no? No sé cuánto tiempo pedís vos que pase para poder responderlo, pero ya te puedo empezar a responder. Un buen compendio, digamos, de lo mal hecho podría ser acudir al trabajo que hicieron los científicos anti-fake, ¿no? O sea, científicos que tuvieron que nuclearse para poder echar luz sobre aquella información falsa que circulaba no solamente por las redes sociales. La pandemia tiene esta particularidad, la decías recién, desde el lado positivo, Diana, pero también tiene sus cuestiones, ¿no? Esto de la red social, de que todos somos prosumidores, productores de información, y empieza a circular cualquier cosa. Pero también en los medios tradicionales se ha publicado este tipo de información. Sí, lamentablemente la más de una oportunidad, ¿no? a veces por error, un error involuntario, y otras veces lamentablemente por manipulación. Totalmente, ¿no? sí. Con mala intención. Sí. Viendo la imagen esta, chicos, recordemos también cuando llegaron las otras vacunas, ¿no? Sí. Pero hay una particularidad con esta vacuna china y que tiene que ver con una ventaja logística, si se quiere, si se puede decir de alguna manera, porque no requiere una refrigeración menor a 0 grados centígrados. ¿Recuerdan que las otras sí? Y además se puede mantener con temperaturas de entre 2 y 8 grados. Una ventaja que por ahí tiene esta que las otras no. Eso quiere decir que se puede suministrar también en una heladera común, se puede conservar en una heladera común. Así que de alguna manera termina siendo una ventaja logística, ¿no? Es la primera llegada de vacunas desde el exterior, luego del cambio de titular en el Ministerio de Salud, la salida el viernes pasado de Ginés González García, la llegada de Carla Bisotti, quien había viajado a Moscú, quien había estado al cargo de buena parte de esta campaña de vacunación. Rápidamente en la semana hubo algunas decisiones muy claras, con celeridad. Una de ellas fue este monitor público de vacunación del cual hablábamos recién. La segunda, diría que la primera, lo primero que supimos en Salud y en Ciencia desde el viernes para acá fue la aprobación de la vacuna Sinopharm. Claro. Luego supimos el monitor público de vacunación, algo que no repara el error, porque el error o el escándalo sucedido está y las consecuencias han quedado muy claras, pero por lo menos harán que no exista o creemos que no hará que exista un siguiente error en esos rubros de personal que han recibido dosis de vacunas. Hablábamos de personal estratégico, de personal de salud y demás. Está el rubro otros, que arrancó con 39 otros, después fue a 51 y hoy tuvimos 55. Ahí está, mirá, la palabra de Pablo Seriani. También que estamos muy agradecidos, es un trabajo en conjunto con Cancillería, con Salud, con Presidencia de la Nación. Estamos nosotros muy agradecidos porque hayan depositado la confianza también en nosotros. Hemos mejorado la eficiencia de la operación, ahora estamos trayendo 900.000 vacunas, gracias a que pudimos hacer la operación con Envirotainer, que son estos containers con temperatura controlada que estamos trayendo, que es la última tecnología para poder transportar vacunas que se utiliza en todo el mundo. Y bueno, seguimos con este trabajo de traer vacunas y de alimentar esta campaña de vacunación tan importante para nuestro país. Y nada, estamos muy contentos y muy satisfechos por haber trabajado y por haber podido hacer este quinto vuelo también. ¿Hay un vuelo programado para el próximo fin de semana, quizás rumbo a Rusia? No puedo adelantar nada, estamos trabajando, pero todavía estamos trabajando, así que sería irresponsable de mi parte dar alguna precisión. Lo que sí les puedo decir que vi que estuvo circulando por ahí, que se trataba de 2 millones de dosis, no es así.
no se trata de ese monto, pero estamos trabajando y es inminente que podamos hacer una operación importante. ¿Perdón? Las vacunas estas que están acá van a la terminal de cargas y después van al centro de distribución y se van a trasladar lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias. Presidente, bien, muchas gracias. No tengo mucho que agregar. Sobre la vacunación. ¿Qué opina? Miren, yo he seguido indicaciones del personal médico de la Cancillería y es todo lo que hice. Estoy permanentemente a disposición de ustedes para lo que quieran. Creo que hice lo que debía hacer, honestamente. He hablado con el presidente y aquí estamos. Lamento que se haya producido lo que se ha producido, pero nuestra misión es ayudar a que el Ministerio de Salud, la Presidencia, consigan todo lo posible con los demás países proveedores de vacunas y en eso estamos trabajando muy fuerte y voy a seguir en eso. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, muy bien. La palabra entonces allí de las autoridades, Pablo Seriani, también el canciller Felipe Solá. Bueno, estuvimos en una edición bastante más extensa hoy, pero valió la pena porque queríamos mostrar eso, poner en pantalla eso, que es en todo caso la imagen, una imagen optimista, ¿no? Vacunas que llegan. La primera pregunta que le hacía a Felipe Solá, entiendo que está relacionado con que él fue vacunado, con que está en el listado de aquellos nombres que han circulado en estos días. Mañana seguiremos. No pudimos obtener número tampoco, cifra de cuántas podrían volver. Seriani no dio números, pero dijo que podría... sean 2 millones. Exactamente, descartó que sean 2 millones, pero también dijo que es inminente la adquisición de más dosis. En breve se sabrá. Las esperamos. Las esperamos. ¿Nos vamos? Obviamente. Mañana Gracias. a las 19. Hasta mañana. Adiós.